Bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Economía y Desarrollo Humano Sostenible. Hoy analizaremos los conceptos de economía política y política económica, y para eso contamos con un invitado especial, con Eric Mozo. Eric Mozo fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y presidente nacional de la FEUPE, que es la Federación de Estudiantes de las Universidades Privadas del Ecuador. Además, es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente es estudiante de Política Económica del Desarrollo en la London School of Economics. En lo laboral ha sido asesor económico y político en la Asamblea Nacional del Ecuador y en el municipio de Quito con Pavel Muñoz y Juan Carlos Fiallo. Bueno, con Pavel Muñoz en la Asamblea y con Juan Carlos Fiallo en el municipio. Conozco a Eric hace algunos años ya, tiene muchísima capacidad de vincular los conocimientos teóricos junto con la práctica política que estos implican, además de los efectos que, como hemos hablado en algunas clases, tiene sobre la vida social, sobre la vida cotidiana de todos ustedes, de todos y todas, las decisiones que se toman desde la política sobre la economía y sobre lo social. Bienvenido, Eric, a este espacio. Este es el tercer nivel de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. Voy a ponerte también de coanfitrión para que puedas compartir pantalla sin problema. A ver un momento. Ya está. Y pues ahora doy paso a Eric, a quien le cedo pues ya el espacio de la clase para poder escucharle. Bienvenidos y bienvenidas todos y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Byron. Qué gusto poder compartir este ratito con ustedes, con todos ustedes. Para mí es un gusto inmenso y como le decía al Brian, me halagó muchísimo la propuesta de poder hablarles un poquito de esto de la economía política y la política económica, que generalmente parecen temas así como escabrosos y complejos, pero no lo son tanto, quizás en realidad son un poco cotidianos. Y sumándome a lo que decía el Brian, si tienen alguna pregunta o quisieran profundizar durante la presentación en alguna cosa, me avisan de una. Igual preguntas al final, y si les puedo ayudar en algo después, el Brian tiene mi correo, mi contacto, lo que sea. Si es que alguna de las cosas de aquí se podrían explicar en mayor detalle, o si requieren ayuda con algo más relacionado a esto. No sé si me confirman si pueden ver mi pantalla. Chévere, solo estoy, ya, perfecto. Buenos días, Esteve. Hola. Verán, voy a tratar de ir súper rápido con este tema. Como Brian me comentaba que ustedes son estudiantes de las áreas sociales, pero no necesariamente de economía como tal. Quería darles una gran idea de economía política y de política económica para que, digamos, tengan una idea general y, digamos, profundizar en las cosas que ustedes sientan que son más pertinentes, que más se acercan a lo que requieren. Se puede profundizar en cualquier arista de todas las diapositivas, entonces cualquier cosa me comentan al final o durante la ponencia. Quisiera empezar por esta gran pregunta que todos tenemos, y es: ¿qué es la economía política? Generalmente cuando nosotros hablamos de economía solo escuchamos de la economía, pero economía política es una cosa que no necesariamente se escucha siempre, que no es la manera más común para referirse a la economía, y eh, por esto casi nadie sabe cuál es su diferencia, digamos, con esto de la economía y la economía política, por ejemplo. Y quisiera comenzar con este gráfico que da cuenta de cuál ha sido el desempeño de los países respecto de enfrentar el COVID, entendiendo esto con un número de muertos por cada 100,000 personas. Y aquí están los 10 países que peor lo hicieron. Resalta, y quisiera llamarles la atención sobre algo, es que en esta tabla de los 10 países que lo manejaron peor la crisis del COVID, no solamente están países que comúnmente son denominados en vías de desarrollo, como Perú, Bolivia, nosotros, Chile, Brasil, sino que también están países de aquellos que son denominados como los desarrollados del mundo, los más ricos del mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, incluso está Bélgica. En segundo lugar, si hacemos una lupa de esto, por ejemplo, y analizamos cuáles son los países
o cuál ha sido la brecha entre algunos de los países, el principal de América Latina, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos y China, nos vamos a dar cuenta de que hay resultados completamente dispares. Estados Unidos tiene más de 600 muertes por millón de habitantes, Brasil tiene alrededor de 200 y China no tiene ni 10. La pregunta es, ¿cómo podríamos explicar algo así desde la economía? Es decir, si nosotros vemos que hay países que son, por ejemplo, China y Estados Unidos, que son comparables en riqueza, ¿por qué tienen resultados tan dispares cuando tienen que analizarse, por ejemplo, cómo enfrentar el COVID? Sí, la economía como tal, la ciencia económica como tal, parece no tener una conclusión directa sobre este fenómeno, podría decirse. Como países que en riqueza son prácticamente iguales, tienen resultados tan distintos en cosas como enfrentar el COVID. Sin embargo, y ese es el argumento de esta propuesta, de esta ponencia, es que la economía política sí tiene una propuesta de respuesta. Y es lo que voy a ir desarrollando durante la charla, pero básicamente la respuesta corta es que son capaces de enfrentar distintos los problemas por cómo están configuradas sus economías, no en cuanto a volúmenes generales, sino en cuanto a sectores. Entonces la pregunta de qué es economía política y cómo se diferencia de la economía, de la ciencia económica como tal. La respuesta más concisa, más sintetizada que encontré es que la diferencia es que en la economía política se entiende que los actores están agrupados en función de intereses. En la economía, en la ciencia económica como tal, se analiza a individuos y en la economía política se analiza a actores por grupos. Los actores pueden estar alineados u opuestos con otros o entre grupos de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, eh, tomemos su sector, el sector de los estudiantes, que entre ustedes se pueden entender como un grupo porque comparten realidades comunes, tendrán diferencias, pero sus intereses como estudiantes más o menos se amalgaman. Por ejemplo, digamos que, sobre todo en la ULIAM, que ustedes son estudiantes de universidades públicas, digamos que el Estado tiene una política de reducción del financiamiento de la educación pública o de reducción de las becas a los estudiantes. Muy probablemente ustedes, como un grupo, como un todo, como estudiantes, estén en contra, porque tienen intereses comunes al ser estudiantes. Pero imaginemos que del otro lado hay una política del gobierno de incrementar el financiamiento de la educación pública y de, me invento, subir las becas. Muy probablemente ustedes estén a favor. La idea general de la economía política es que los actores por grupos tienen intereses comunes. Y, por ejemplo, si se incrementa el financiamiento de la educación pública y ustedes están a favor, muy probablemente haya alguien que esté en contra. Por ejemplo, empresarios que tienen que pagar más de impuestos para financiar eso. Entonces, básicamente, la sociedad puede agruparse en distintos grupos que están a favor o en contra unos con otros, dependiendo de qué medidas se implementan, por ponerlo de alguna forma. Y algo que no muy comúnmente se sabe, y esto sobre todo en el campo de la economía, es que la economía política es como nace la ciencia económica. En un inicio la economía, la ciencia económica como tal, no se denominaba así, se le denominaba economía política, porque el entendimiento general desde Adam Smith en 1776, David Ricardo en 1817 y en adelante, es que la sociedad funcionaba por grupos con intereses que confluían y que se contraponían en el tiempo. Esa es, digamos, la gran idea de la economía política. Esto sigue, y esto, digamos, son solo algunas de las obras más emblemáticas para ejemplificar esto. Friedrich List, que es básicamente reconocido como el autor económico que da la línea de la economía política que implementan países como Alemania, bueno, fundamentalmente implementan países como Alemania. Su obra principal se trata el Sistema Nacional de Economía Política. Uno de los autores ingleses, pero del mundo de habla inglesa en general, más emblemáticos, John Stuart Mill, igual, hace su obra máxima sobre los principios generales de la economía política. Por irnos un poco más a otras aristas del pensamiento económico en general, Karl Marx hace una contribución a la crítica de la economía política con la que abre su gran obra económica y política, y del otro lado también
Juan Jacobo Rousseau, en una de las obras que más moldearon la Revolución Francesa, en el Contrato Social, el segundo capítulo más importante es sobre la economía política. Entonces, básicamente en la antigüedad, no, por no decir la antigüedad porque es del siglo XIX, no es hace tanto, pero en el inicio de la economía, todo era economía política. Todo, esta era la idea general de cómo se entendía a la economía y al mundo de, del comportamiento humano, de las sociedades, de las relaciones económicas, etc. Eh, de ahí, ya. Para profundizar un poco más en esta idea de estos grupos económicos, quisiera hacer quizás un enfoque un poco más claro a las ideas de los economistas clásicos y un poco más, digamos, avanzado quizás hasta nuestros días, de cuáles son los principales grupos económicos. Y concordarán conmigo en que este es un tema súper amplio y hay infinidad de grupos económicos. Podríamos decir que los estudiantes son grupos económicos, podríamos decir que las universidades son grupos económicos, podríamos decir que un barrio es un grupo económico. Podríamos hacer un análisis bastante pormenorizado. Sin embargo, si sintetizamos las ideas de los primeros autores de economía, los tres grandes grupos económicos, y todavía es ahora como entendemos a la producción en la economía, son los sectores primario, secundario y terciario, que son la agricultura, la manufactura o industrias y los servicios, que cada uno, digamos, tiene su emblema de acuerdo al país que analicemos. Por ejemplo, en los servicios suele ser la producción de conocimiento, que es las universidades, pero también los servicios financieros. En países como Estados Unidos y Europa, en los países de Europa, la banca es el gran sector de los servicios. Hay, sin embargo, otros países que tienen una mixtura distinta, pero es el sector de los servicios. En industria y agricultura hay países como los suramericanos que somos muy agrícolas, ya hay otros como Alemania, por ejemplo, o algunos países europeos que son muy, muy industriales, o China, por ejemplo, ahora que son muy, muy industriales. Y la configuración varía, pero en general podríamos decir que son las interacciones del lado de la producción de estos tres sectores. Después, del otro lado, sin embargo, en el correlato, en el lado de la oferta o en cómo se, perdón, de la demanda o cómo se complementa la oferta, están las y los trabajadores. Y las y los trabajadores tienen distintas formas de organización y de expresión, que son los trabajadores industriales, que no son iguales a los trabajadores campesinos, pero más o menos son grupos de interés similares a los trabajadores y los trabajadores públicos y las y los profesores. Entonces, estos grupos igual tienen intereses comunes. Por ejemplo, un incremento de salarios al salario mínimo, por ejemplo, muy probablemente todas y todos los trabajadores estén a favor. Sin embargo, muy probablemente ninguno de los jerárquicos directivos superiores de estos tres sectores, del primario, del secundario y del terciario, estén a favor, porque atenta contra sus ganancias de corto plazo. La idea en general es que existen estos grupos que tienen intereses comunes entre sí, y esto me parece una idea muy, muy importante, y es que ninguna medida de política económica, ya vamos a profundizar en esta diferencia, es buena o mala en sí misma. Es percibida como tal dependiendo del grupo al que uno se pertenece. Ya vamos a analizar esto en mayor detalle, pero esta idea es fundamental para diferenciarlo de lo que después pasa con la ciencia económica, con la economía neoclásica, que viene un poco después. ¿Cuál es la diferencia entre la economía política y la política económica? Un poco habiendo hecho este mapeo inicial. La economía política, como habíamos dicho, trata o analiza las relaciones entre actores y grupos económicos. Sin embargo, la política económica se va mucho más a cuáles son las medidas concretas económicas, sobre todo, que puede tomar un Estado. Por ejemplo, una política económica es la inversión pública, o es el reducir las tasas de interés, o es, como decíamos, subir salarios. Sí, como teníamos esta idea central, una política económica, una medida económica del Estado, no es ni buena ni mala en sí misma, sino que es buena o mala, percibida de acuerdo a cómo la perciben diferentes actores. Ya podríamos en las preguntas profundizar un poco en cuáles son las políticas económicas que más sirven para determinados intereses. Por ejemplo,
para industrializarse como país como China, para financiarizarse como país como Estados Unidos, etcétera. Hay políticas que sirven más o menos. Podríamos profundizar en esas políticas económicas, pero en general me parece que es importante entender que no todas son, que ninguna es buena ni mala, sino que depende de cómo afecta a determinados sectores. Dos ejemplos súper generales y que pueden servir un poco también para analizar esto en el Ecuador es lo que decíamos, la subida de los salarios, que puede ser bueno para las y los trabajadores, pero mala para las y los empleadores. Y la reducción de los subsidios, que puede ser muy bueno, perdón, la reducción de los subsidios que puede ser muy malo para los consumidores. Imaginémonos, por ejemplo, la reducción del subsidio al gas. Nosotros, bueno, imagino varios de nosotros, no sé si todos, pero muchos de nosotros que solo somos consumidores, esto nos afectaría directamente. Sin embargo, hay que entender el correlato de esta historia. Y es que para varios empresarios es muy bueno esto porque tendrían que pagar menos impuestos para pagar un subsidio para todas y todos los ciudadanos. Ahora, en el bienestar general de la sociedad, ¿qué es mejor? Es un debate que puede profundizarse, igual podríamos profundizar ahí en las preguntas, sería genial, pero quedémonos con esta idea de que si es bueno o malo depende de a qué sector de la economía política estemos refiriéndonos. Eh, Ahora, algo antes de irnos a los análisis, a los estudios de caso de algunos episodios de la historia de la humanidad y quizás al de Latinoamérica en concreto, es muy importante entender que en economía política la forma de saber qué sector tiene más fuerza o está primando suele ser el que llega al Estado. Y esto es así, justo ponía una foto de Grecia en el Partenón. Y esto es así desde Grecia. El Partenón, bueno, fue construido por Pericles en el 300 o 200 algo antes de Cristo. Y desde entonces las coaliciones de poder para establecerse como tal tenían que llegar al Estado, porque el Estado es esta suerte de ente unificado que permite llevar sus ideas o su entendimiento de la política a la sociedad como un todo. Entonces, si eres empresario, si eres trabajador, o si eres ya sea del sector agrícola o del sector industrial o del sector financiero, para llevar tus intereses a la sociedad como un todo, tienes que llegar al Estado. Ese es como un proceso histórico de consolidación de cada uno de los sectores de la economía política. Y esto lo vamos a analizar ahora en más detalle, casi toda transformación en las sociedades responde a la competencia entre estos grupos económicos. Vamos a ver eso en más detalle ahora. Y nos sirve, y esta es una pregunta que quizás se hace más desde la ciencia económica en general, pero nos sirve la economía política para entender la sociedad. ¿Hay una relación como tal entre la política y la economía? Quizás la primera respuesta en general es sí, pero lo que no se entiende es qué tan concatenados están en realidad la economía y la política y la economía, tanto como para que los doctores clásicos no hayan podido separar entre ellas y haya sido no la economía, sino la economía política, la ciencia. Entonces, generalmente hay sucesos que transforman nuestras sociedades radicalmente. Tomemos el caso de la Revolución Francesa, por poner los más emblemáticos, ya vamos a ir sobre algunos más. Pero se puede explicar, por ejemplo, cosas como la Revolución Francesa, otras revoluciones, las independencias, etcétera, por la economía política, por la economía y la relación con la política. Y la respuesta es que sí, generalmente todas estas transformaciones económicas, políticas, sociales, tienen entre sus principales causas y a veces sus únicas causas las económicas. La Revolución Francesa fue uno de los fenómenos más complejos quizás del siglo XVIII, uno de los más, no el único, y entre sus principales causas, prácticamente la única causa estaba la económica. Bueno, no la única, pero las principales, la económica. Eh, Francia llegaba de un proceso de deterioro de su economía debido a múltiples derrotas de guerras de varios años, la última siendo una guerra de 7 años, que llevó al Estado a tomar 3 políticas que hicieron que el pueblo se enoje. Quizás esto les suena al análisis que se puede tener todavía en la economía en la actualidad, pero las 3 principales medidas que se implementaron en los reinados de Luis XV, pero sobre todo de Luis XVI, fue
una reducción del gasto público, un incremento de los impuestos a todas las clases sociales, pero más sobre todo a las clases más bajas, y un incremento de la deuda pública. Esto sumado a cosas muy simbólicas como que durante estos periodos que ya llegaban a la hambruna, eh, sumado, por ejemplo, a las extravagancias de María Antonieta, la esposa de Luis XVI, llevaron a un descontento generalizado que dio finalmente como resultado la Revolución Francesa. Sin embargo, y esto me parece muy importante entenderlo, la Revolución Francesa no solo fue la gente muy enojada con el rey a, digamos, hacer un cambio de política. Sí, fue eso en general, pero también fue un desplazamiento de actores de la economía política, de sectores económicos, de lo que algunos denominan clases sociales. Hasta este punto en la historia de la humanidad, la gran clase social, y esto si lo analizamos en perspectiva tiene miles de años de duración, casi, fueron los reyes, la monarquía. La monarquía en este caso fue desplazada por una clase social distinta, diferente, que más o menos fueron lo que se denominan los burgueses. Entonces, esta revolución como tal fue un desplazamiento de una clase social sobre otra. Como veíamos al inicio, estos grupos económicos, este grupo económico o este grupo social que era la monarquía fue desplazado por otro. Eso estuvo en el centro de esta revolución que tenía sobre todo causas económicas. Pero sin irnos tan lejos, hay otros procesos que tienen un matiz similar. Por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos de 1776 y nuestras independencias en 1830. La pregunta es, ¿podríamos entender estos procesos políticos fundamentalmente a raíz de sucesos o de motivos económicos? Y la respuesta es nuevamente que sí. Hay razones económicas detrás, netamente económicas, detrás de las independencias de América del Norte, de América del Sur, y después podríamos incluso analizar otras como la después de independencia de la India, África, etcétera. Y entre las razones principales, y si como hemos todos revisado un poco de la historia de estos procesos, de estas revoluciones de independencia, siempre resaltan estas frases: los impuestos, los tributos, los aranceles y las restricciones. Literalmente lo que detonó la revolución de Estados Unidos, que después llevó a la independencia, fue el incremento de aranceles a las exportaciones e importaciones de té. Cuando les incrementan los aranceles desde la corona a las importaciones del té en Estados Unidos, sumado a otros factores, eso fue lo que hizo que todo detone. Fue una acción económica lo que hizo que se dé la revolución política. Y en América Latina pasó algo muy similar. Los tributos extraordinarios durante mucho tiempo y fue lo que hizo que las colonias de América del Sur decidan independizarse. Eso fue una de las principales causales. Si recordamos a inicios del siglo XIX, en los 1800, Napoleón y las guerras napoleónicas sobre todo invaden la península ibérica, y esto es principalmente Portugal y España. Y cuando ambos imperios quedan en jaque y Napoleón pone gobernantes en cada uno, los criollos, por decirlo de alguna forma, o las clases acomodadas en América del Sur, tienen la iniciativa de liberarse de todos estos impuestos, tributos, aranceles y restricciones que eran impuestos por la corona, por ende tener más ingresos, y es una de las principales razones o lo primero que hacen al romper con el imperio español: dejar de pagar los tributos, que aparte por las guerras napoleónicas se estaban incrementando drásticamente a las colonias de América del Sur. Es una de las razones también. Este incremento de los tributos es lo que lleva también al descontento generalizado de los criollos en América del Sur y lleva a las independencias. Y algo muy importante que no suele ser analizado en detalle es las restricciones. No se habla de esto lo suficiente, pero por ejemplo, para evitar que hayan sectores industriales en América del Norte y América del Sur, las colonias, perdón, los imperios del inglés y el español ponían restricciones a las colonias, a todas las colonias en ese entonces de América, para no poder producir nada industrial. Habían restricciones económicas que determinaban cómo funcionaban las economías de América en general, básicamente tratando de especializarlas en la producción de materias primas. Ya podemos profundizar más sobre eso, pero la idea general es que todos estos eventos están concatenados a la economía.
todas las revoluciones, o estas tres principales revoluciones, están muy enlazadas a los procesos económicos. Y hay un proceso del que se discute muy poco, que es la Guerra Civil de Estados Unidos, eh, que es uno de los hechos históricos que más ejemplifican cómo estos sectores sociales se enfrentan entre sí hasta el punto de llegar a guerras para sobreponerse unos sobre otros. Y la Guerra Civil de Estados Unidos, que se dio después de las independencias de 1861, tuvo nuevamente como catalizador una medida económica. Cuando Abraham Lincoln, el mismo que eliminó la esclavitud en Estados Unidos, eh, cuando él estaba de presidente, tomó una medida para potenciar el desarrollo industrial, que fue incrementar los aranceles a todas las manufacturas que competían con las de Estados Unidos hasta un 40%. Bueno, en realidad llegó hasta 50% de aranceles generalizados a las manufacturas. Solo imaginémonos, por poner un correlato, ¿qué pasaría ahora si el gobierno decide incrementar 50% a los aranceles de todas las industrias? Muy probablemente habría sectores económicos que no les gustaría esto, sobre todo los importadores y los agrícolas que tienen que importar maquinaria, por ejemplo. Bueno, esto pasó en Estados Unidos y esto llevó a una guerra civil. Literalmente los estados del sur rompieron con el resto de Estados Unidos, como pueden ver en el mapa, y eh, literalmente se fueron a una guerra. Esto incluso durante la mitad de la guerra llevó al asesinato de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, para tomar fuerza, ilegalizó la esclavitud, haciendo que esclavos sean parte de los ejércitos republicanos del norte industrial, y al final en la guerra se impone el norte industrial sobre el sur agrario y consolidan muchos más fuertes aranceles y política industrial. Esta es como un ejemplo muy claro de cómo las revoluciones o las guerras o todos los procesos políticos tienen detrás una competencia entre sectores económicos o clases económicas. Y eso nos lleva al análisis de otros dos procesos históricos del siglo XX bastante controversiales y bastante fuertes, pero que encierran la misma lógica, que son las dos principales, no las únicas, pero las dos principales revoluciones socialistas del siglo XX, la rusa en 1917 y la china en 1949. ¿Hay economía política que explique esto? Sí. Básicamente, a diferencia quizás de las revoluciones de independencia, pero no necesariamente desvinculadas a esa lógica, estuvo otra configuración de economía política, y es la de lo que en ese entonces se conocía como la alianza en Rusia la alianza entre trabajadores, campesinos, y ahí también un fuerte componente de profesores, de docentes, y del otro lado en China un fuerte componente de trabajadores, campesinos, docentes, el mismo Mao era docente, profesor, pero también de industriales. Y esta es una diferencia importante entre las revoluciones rusa y china que nos ayuda a entender qué pasó después con ambas. Pero es importante incluso ahí entender que las principales diferencias son de economía política, es decir, de los sectores detrás de estos procesos. La idea fundamental de estas revoluciones fue destronar ambas. Previo a estas revoluciones estaban ambos países, China y Rusia, no tenían gobiernos democráticos como tal, para nada más bien. Tenían todavía emperadores o monarcas como Francia antes de la Revolución Francesa. En el caso de Rusia eran los zares y en el caso de China eran las históricas castas imperiales, pero una de las peores que había tenido China, caracterizadas ambas por su incapacidad de modernizar, entonces de apelar al sector industrial. Una de las razones por las que los industriales apoyan a los trabajadores y a los campesinos en la Revolución China es porque el emperador chino de ese entonces y algunas facciones políticas de ese entonces tenían la idea de que lo que tenían que hacer era profundizar la agricultura. Entonces, un sector económico que se pliega a esto son los industriales. Y esta alianza de economía política es lo que lleva a las revoluciones. Entendido que la economía política explica gran parte o los principales procesos de la historia, los principales procesos políticos de la historia de los siglos 17, 18, bueno, 18, 19, 20, y podríamos argumentar que incluso en la actualidad, quería darles un breve repaso de cuándo la ciencia económica, bueno, esto podría servirles para sus investigaciones, para algunas de las cosas que están quizás estudiando en sus clases, sobre todo si tienen economía. Quería ir a una breve
eh, una breve síntesis de cuándo la economía política se separa de la economía, de la ciencia económica como tal. Como les decía, en las preguntas podríamos profundizar esto en mucho mayor detalle, si, es, si les es útil. Sin embargo, voy a pasar súper rápido, dado que no es como el punto central de la ponencia, pero la economía política, este entendimiento de la economía muy entrelazada con la política, que como vimos es de donde parte la economía como tal, desde 1776 con Adam Smith, pero sobre todo con los autores que le siguen, que consolidan mucho más la economía como tal, el estudio de la economía como tal. Esto llega a un punto de transformación en 1890, cuando la economía se entiende como una ciencia en sí misma, una ciencia que puede desarrollar conceptos, análisis, estructuras, etcétera, en sí misma por fuera de ciencias, de otras ciencias, ciencias complementarias, como la política, como la sociología, como la historia, etcétera. Es el intento de buscar argumentos o conceptos esenciales dentro de la economía como tal. La obra que no es la que inicia esta transformación, pero es la que sienta la piedra angular de esta transformación, es los principios de la economía de Alfred Marshall en 1890. Esta es la obra que sintetiza o que sienta los fundamentos de este cambio en la orientación del estudio de la economía. Algunas de sus ideas centrales son, como les había mencionado un poco de inicio, la conceptualización del Homo economicus, que quizás si hay personas familiarizadas con la economía aquí, varias y varios deben haber escuchado. El Homo economicus tiene dos componentes fundamentales. La una es que es un individuo. A diferencia de la economía política, la economía neoclásica, como se le conoce, o la ciencia económica, como les gusta denominarse en la actualidad, desde entonces hasta incluso la actualidad, no analiza grupos sociales, no analiza a los trabajadores, a los industriales, a los campesinos, a los terratenientes, a los financieros, analiza individuos. Entonces, básicamente, y de esto se desprende mucha matematización, modelos matemáticos, etcétera, que si son economistas, sí, bueno, están relacionados con la economía, conocerán a profundidad. Todos se basan en supuestos de comportamiento de los individuos, que básicamente el comportamiento de los individuos, el análisis de los individuos, se eh, caracteriza por dos cosas, digamos. La una es el otro componente del Homo economicus, que es la racionalidad, es decir, todo agente económico busca siempre la maximización de su utilidad, que está acompañado con la minimalización de su desutilidad. Entonces, por ejemplo, de ahí salen los modelos de microeconomía como la demanda hicksiana y como un consumidor para maximizar su utilidad tiene que ver sus utilidades individuales en cuanto a diferentes bienes de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ponerles un ejemplo, la maximización de un individuo, tomemos dos variables, trabajo y ocio, que son como dos de las variables más generales. Para un individuo, su utilidad máxima está en 8 horas de trabajo diarias y 8 horas de ocio diarias. Para otro probablemente sean 10 horas de trabajo diarias y 6 de ocio. Para otros quizás sean 5 de trabajo, 11 de ocio, etcétera. Esto varía en función de los individuos. Entonces, idea general que podríamos profundizar en las preguntas de la economía neoclásica es que todo es subjetivizado hasta el individuo. Todo es analizado en función de individuos, que como decíamos son racionales porque maximizan su utilidad, pero lo hacen, y esto es muy importante entenderlo, en función de su utilidad individual. Hay autores ya en el siglo XX que incluso llegan, por ejemplo, a ver cuáles son las ecuaciones de maximización de la utilidad de una persona dentro de su familia. Es decir, cuál es el número óptimo de hijos para tener la mayor retribución de utilidad en el futuro posible, por ejemplo. Es decir, la descomprensión del individuo o la comprensión del individuo y su accionar económico en su más ínfima esencia. Eso es el reemplazo de el Homo economicus, digamos. Eso es una. Y la otra es cómo estas fuerzas de los individuos y sus acciones en el mercado se contraponen y encuentran equilibrios. Y ese es otro punto sumamente clave
de la ciencia económica, de la economía neoclásica. Por ejemplo, quizás, bueno, si ustedes vieron física en el colegio, bueno, creo que todos vimos física, todos y todos vimos física en el colegio en alguna medida, hay esta idea de que un cuerpo queda en reposo en donde todas las fuerzas que lo determinan se quedan en un punto neutro. Por ejemplo, si un cuerpo tiene una fuerza, un empuje desde la izquierda y otro desde la derecha, el cuerpo se quedará quieto donde ambas fuerzas se anulen entre sí. Es lo mismo que pasa en el análisis de la economía neoclásica, y por eso les ponía la imagen de este libro insigne que da nacimiento a la física como tal de Isaac Newton. Lo que analiza la economía neoclásica es el equilibrio de las fuerzas de mercado, las dos fuerzas principales siendo oferta y demanda, que es la razón por la que en la portada, bueno, en la portada actualizada del libro de Alfred Marshall están las dos principales fuerzas de la economía, la oferta y la demanda. Donde se encuentran, se definen las cantidades y los precios, que es la idea de los equilibrios de las fuerzas de mercado. Estas escasez y los precios también son determinados por los precios y, digamos, este análisis de los factores económicos como tal, en frío podríamos decir, permite que la economía analice estos sucesos económicos por fuera de toda moral, por fuera de toda política, por fuera de todo análisis de una ciencia adicional a la economía. Quizás si ustedes hayan escuchado cosas en las noticias como hay que ver cómo reaccionan los mercados a lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo. Esto tiene la idea de que las fuerzas económicas como tal no tienen voluntad detrás de sí, sino que son fuerzas naturales, como un huracán o como el empuje en la física. Básicamente es la idea de que no hay una intención detrás, sino que son fuerzas matemáticas y físicas. Eso es, digamos, la economía neoclásica es la parte más como complicada de la economía como tal en la actualidad, porque así como la física tiene un montón de cálculos, quienes nos dedicamos a la economía para profundizar en estas ideas, desarrollamos herramientas como la econometría, los modelos microeconómicos, los modelos macroeconómicos. Entonces es como la parte más matematizada y compleja, pero es quizás también una de las más en uso en la actualidad. Como les decía, podríamos profundizar mucho más en esto en las preguntas igual. Y cerrada esta parte, quería volver, digamos, al sentido esencial de esta ponencia, de esta clase, y es, ¿nos sirve realmente la economía política hoy para entender el mundo? Es decir, la economía, la ciencia económica, la economía neoclásica y su desarrollo sirven para explicar el mundo en la actualidad. Hay la economía política nos puede ayudar a comprender lo que está pasando en el mundo más allá de lo que puede la economía neoclásica. Y la respuesta desde la economía política es que sí, como veíamos en los primeros gráficos, no hay ningún factor aparente netamente económico que explique por qué a China le va tan bien respecto a Estados Unidos manejando la crisis del COVID, pese a que en China se originó la, la pandemia, no tienen ni siquiera 10 muertos por cada millón de habitantes, mientras que Estados Unidos casi llega a los 700. En global podríamos decir que Estados Unidos tiene 300 veces un peor resultado que China con el manejo de la pandemia. Hay en la actualidad, considerando que los números pueden irse a peor, y digamos, incluso Estados Unidos es más rico. Entonces, ¿puede la economía política ayudarnos a entender esto? Y la idea central es que sí. Y ya vimos algunos procesos históricos de la transformación de la economía política. Quería ir a algunos de cómo está la economía política en el mundo en la actualidad. No están pormenorizadas regiones del mundo como India, África, podremos hablar de ellas en las preguntas si quieren. Está principalmente enfatizado en Estados Unidos, Europa, China y Asia en general, y un poco cerrar con América Latina. La idea, ¿qué pasa con Estados Unidos, digamos? ¿O qué pasa con el mundo? Quizás todos recordamos a Estados Unidos y a Europa como el lugar de la industria. En el siglo XVIII, en 1789 más o menos, en Inglaterra se da la revolución industrial.
Eso se expande a algunos países de Europa, sobre todo Alemania. Después se expande a otros como Japón en el Asia, no al resto, pero sí a Japón. Y se expande también a Estados Unidos como colonia, digamos, no en su periodo colonial como colonia inglesa, pero sí en el escenario posterior a su independencia. Pero ¿qué ha pasado con Estados Unidos en los últimos años? Y esto es algo que es muy, muy importante entenderlo para el análisis en general de lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos cambia su composición primordial de economía política del sector industrial al sector financiero, en un proceso que no ha habido muchos análisis de esto bueno, sí ha habido algunos, pero no en la médula de la ciencia económica en América Latina, sobre todo de la literatura en español, pero sí ha habido varios análisis de esto en la academia inglesa, en un proceso que se conoce como financiarización. Quizás sobre todo porque los principales países que han enfrentado la financiarización son los países de Estados Unidos, bueno, son Estados Unidos, los estados de Estados Unidos y los países de Europa. Para contarles muy brevemente cómo se da este proceso, en 1973, quizás recuerden esto de algunas clases de historia, en los países árabes, en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, organización de la que el Ecuador fue parte hasta hace un año o año y medio, me parece, en la que el gobierno decidió salirse. En 1973, poco después de crear esta organización, los países exportadores de petróleo deciden dar un shock petrolero, que básicamente fue incrementar, duplicar o triplicar, y creo que en algún momento hasta quintuplicar los precios de exportación de petróleo, reduciendo la oferta de la producción, y eso llevó al shock petrolero, que básicamente fue un incremento drástico de los precios en las economías industrializadas. El petróleo es el principal insumo de exportación, de producción de las industrias, o era en ese entonces, ahora todavía, pero quizás no en tan gran medida. Y eso hizo que toda la producción, todos los productos industriales se encarezcan. Y eso fue un shock en las economías. Sin embargo, esto tuvo el correlato de muchísimo dinero de este superávit petrolero en las economías de Oriente Medio, sobre todo, aunque también un poco como la de Venezuela. Ecuador recién estaba empezando a exportar petróleo y no fue tanto parte de este proceso del financiero, pero las economías de Medio Oriente, con todo ese superávit de dinero, lo que hicieron fue guardarlo en la banca, y sobre todo en la banca de Estados Unidos. Eso llevó a que los ingresos financieros o el número de ahorros financieros en la banca, sobre todo de Estados Unidos, se dispare muchísimo. Y esto les obligó, porque como saben, ellos tienen que pagar una tasa de interés a los depósitos, esto les obligó a que presten todo ese dinero para poder cobrar tasas de interés por préstamos y así tener lo que se conoce como el spread bancario, que es la diferencia entre la tasa de interés que ellos pagan por los depósitos y la que ellos cobran por los préstamos. Entonces, todo este superávit financiero se dedican a prestarlo en el mundo. Esto después es lo que desencadena muchas de las crisis financieras que hasta en la actualidad vivimos, incluyendo la del Ecuador en 1999. Podríamos, como les decía, analizar esto más en las preguntas, pero en lo general, Estados Unidos se convierte en el gran prestamista del mundo, la banca privada estadounidense se convierte en el gran prestamista del mundo y también muchos bancos europeos. Sin embargo, haciendo un análisis breve de oferta y demanda, esto llevó a que las tasas de interés se reduzcan muchísimo porque había mucha oferta de créditos, pero en 1979 podríamos profundizar en las causas económicas detrás, pero básicamente la inflación en Estados Unidos, por tomar este caso concreto, se disparó por el incremento de los precios del petróleo y el costo final de los productos, al punto que para frenar la inflación, la Federal Reserve eh, incrementó las tasas de interés en lo que se conoce como el shock Volcker, el Volcker Shock, para que la gente consuma menos, coja menos préstamos y por ende se reduzca la inflación. Eso fue algo que se logró en Estados Unidos, pero en el mundo, después de que todos los países incrementaron cuántos préstamos pedían a Estados Unidos, lo que lograron las tasas de interés fue una crisis de endeudamiento.
2 años después del shock Volcker en 1982, México declara su default de deuda, después todos los países de América Latina, y después de eso deriva en nuestras crisis de los 90 que podríamos analizar en detalle en las preguntas. Pero la idea general es que el sector financiero en Estados Unidos toma mucha fuerza y desde 1981, después de esta gran fuerza económica que toman, pasan a la fuerza política y el gobierno de Reagan emprende una serie de políticas de desregulación financiera muy fuertes. El incremento de las tasas de interés también hizo que colapse el sector industrial porque muchas de las industrias tenían deudas. Cuando se les duplica la deuda con el incremento de las tasas de interés, se les duplica, triplica el pago de deudas, se desploman. El sector económico más fuerte de Estados Unidos pasa a ser la banca y la desregulación permite la especulación financiera en el mundo. Eso es básicamente lo que está detrás de la crisis financiera del 2008. ¿Y qué pasa, digamos, cuando se desploma la industria en Estados Unidos y cuando la banca empieza a ser el sector primordial? Empieza la consolidación de las industrias asiáticas, sobre todo las de Corea del Sur, Singapur y después, sobre todo en los 90, la de China. Sin alargarnos en esto, que también podríamos profundizar en las preguntas, China empieza a ser, y así se le conoce, quizás han escuchado mucho esta frase, la fábrica del mundo. En China, básicamente, es bien raro tener algo, una manufactura, un producto industrial que no diga Made in China en la actualidad. O sea, yo creo que todos tenemos eso. En un inicio, las exportaciones industriales chinas, básicamente, y también las de Corea del Sur y Singapur, eran las de mala calidad. Había esta frase de hay que comprar un producto chino porque se daña a la semana. Ahora eso con el crecimiento de la producción industrial se ha ido diversificando, entonces China tiene la muy mala producción, pero barata al mismo tiempo industrial, y también tiene esta muy buena producción industrial en los últimos años. Quienes son, por ejemplo, los primeros en sacar la tecnología del 5G en el mundo, entre otras tecnologías, son China, básicamente porque el desarrollo industrial migra a China. Gran parte de las inversiones industriales del mundo migran a China, siendo el caso más emblemático y polémico las fábricas de Apple en lo que se conoce como las cadenas globales de valor. Igual podríamos profundizar en eso, pero la fábrica está en China y el sector de ventas y de diseño está en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, sobre todo Apple en California, se queda con gran parte de los ingresos, pero la producción está en China. Eso le ha permitido a China desarrollar sus propias marcas industriales, su propia industria, perdón, siendo el caso más emblemático Huawei y lo que pudimos quizás todos ver de Estados Unidos con la vocería fuerte de Trump poniéndole una prohibición a las importaciones de Huawei. Entonces, Asia empieza a configurarse como el sector industrial del mundo. Su configuración política fundamental es la industria. Incluso esto pasó hace una semana. El gobierno chino puso restricciones a los movimientos financieros y a las acciones que se pueden ejecutar en la bolsa de Estados Unidos, de China, para que no se financiarice su economía y siga siendo la industria el sector fuerte. Este es un gráfico que da básicamente cuenta de esto que decíamos, de que China es la gran fábrica del mundo y ya no Estados Unidos. Básicamente, más o menos desde el 2013, 2014, la mayor parte de la producción industrial está en China. Y esta brecha se proyecta incrementarse en el tiempo. Esta es, digamos, entendida en economía política, la diferencia fundamental entre lo que pasa en Estados Unidos y Europa y Asia y China. Y ahora estamos en este punto en el que ambas fuerzas económicas están enfrentándose y el crecimiento económico está muy vinculado al desarrollo industrial, desde la revolución industrial como tal. Por eso ahora vemos este gran crecimiento económico de China en tasas de 12, 14%, cosas que nunca se han visto en la historia de la humanidad, y un crecimiento muy moderado de Estados Unidos del 2-3%. Al grado que se pronostica que este o el próximo año China ya podría ser la economía más grande del mundo. Perdón. Y ahí finalmente, y con esto quería responder la pregunta inicial que hacía, ya para ir cerrando la exposición, justo antes de que se me acabe el tiempo, y es cómo funciona la economía política de China, porque cómo puede, bueno, hay un desplazamiento industrial hacia China, hay una financiarización a Estados Unidos, Europa, el sector primordial es el financiero, el de servicios, en China es el de las industrias, pero ¿cómo explica esto? Porque hay una diferencia tan radical en el desempeño, en el control de la pandemia en China y en Estados Unidos. Y es un poco paradigmático
pero hay que entender, nuevamente, no quisiera extenderme demasiado en esto, pero podríamos ampliarlo en las preguntas también. Hay una diferencia en cómo se configura el poder político en China y en Estados Unidos, que bueno, esto quizás todos lo entendemos en alguna medida, pero China tiene, si bien no totalmente una economía socialista como lo tuvo desde 1949, sí tiene un Estado socialista, un poder político socialista o que funciona como el socialismo. Y al contrario, Estados Unidos y gran parte del mundo tiene un Estado, un poder político que funciona como en el escenario posterior a la Revolución Francesa y a la Revolución, perdón, a la independencia de Estados Unidos, que es la democracia, pero no una democracia como la ateniense, ahí podríamos nada más de profundizar, es una democracia liberal. En la democracia ateniense, para hacer una distinción de 30 segundos, las decisiones se tomaban por votación directa de los ciudadanos. ¿Queremos más impuestos o menos impuestos? Se pregunta en el ágora a las y los ciudadanos. Ahora, por varias razones, no se hace eso, sino que se escogen representantes por votación para tomar esas decisiones. Y en China pasa algo distinto, y es que el poder político está mediado por el Partido Comunista de China, que como tal existe en la actualidad y es el que dirige China. ¿Cómo se accede al Partido Comunista de China? Hay que dar pruebas como que si fuese prueba de ingreso a la universidad, y quienes tienen los puntajes más altos y han acreditado distintas cosas como un comportamiento social bueno, buenas notas, etcétera, pueden pasar a ser parte del Partido Comunista de China. Por eso muchos se refieren al Partido Comunista de China como una meritocracia. O sea, si no tienes buenos estudios y buenos méritos, no puedes ser parte del Partido Comunista de China, y ser parte del Partido Comunista de China es la única forma de acceder al poder político en China. Y en Estados Unidos, al contrario, bueno, y en todos nuestros países, como lo entendemos, el acceso al poder político es a través de una candidatura y todo el mundo puede candidatizarse. Es la característica de la democracia liberal. En China, hay autores en la ciencia política y en la economía que hablan de la democracia, el tipo de democracia china. Y básicamente es la idea de que eh, el Partido Comunista sabe que si en un momento determinado, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando no nos gusta un partido en el Ecuador? Nada, en 4 años votamos por otro. ¿Qué le pasaría al Partido Comunista de China si miles de millones de, 2.000 millones de habitantes se enojan con ellos? Podrían sacarles y llevar otra revolución y matar a todos, básicamente. Entonces, la idea en ciencia política es que el incentivo fundamental del Partido Comunista de China es no morir o hacer que la gente no se enoje y mantenerse en el poder. Esto lleva a una configuración distinta de economía política. ¿Qué, ¿Qué es lo principal que oímos en las noticias cuando se habla de enfrentar el COVID? Que las empresas no se ven afectadas, que las empresas no cierren, que el sector financiero esté estable, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa en todo el mundo occidental, pasa en Ecuador, pasa en toda América Latina, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Esa es la tónica de cómo la democracia liberal y el contrapeso de fuerzas económicas llevan al debate público. Eso pasa siempre, eso es algo que nos pasa todo el tiempo. Y se ve mucho más radicalizado con el COVID. ¿Qué pasó en China? No hubo debate, simplemente el Partido Comunista de China tomó medidas para enfrentar la pandemia. Eso puede llevar a resultados buenos, como en la pandemia, como veíamos, muchos menos muertos que todo el planeta siendo el epicentro de la pandemia, pero también puede llevar a cosas malas o cosas que son bastante debatibles, como por ejemplo un estado hipervigilante. Hay sistemas de clasificación social en el que literalmente ven si te pasas el semáforo o no, reconocen tu cara en un sistema de identificación facial por el Estado y te suben o te bajan puestos en una calificación social. Es un estado de vigilancia súper fuerte, y también es mucho más difícil que haya protestas sociales. Eh, Estar en contra del Estado es mucho más complejo en un modelo de partido único. Hay cosas buenas, como enfrentar muy bien el COVID, tener el crecimiento económico más grande de la historia de la humanidad, y hay cosas malas, como es muy difícil enfrentar políticamente al partido único. Y la única manera de cambiar las cosas es teniendo muchos méritos individuales y entrando al partido y cambiando las cosas desde adentro. Ahora, en China hay muchas divisiones políticas dentro del Partido Comunista. Incluso hay y esto es chistoso, pero en la literatura económica y política se analiza el lado neoliberal del Partido Comunista de China, o sea, todo lo contrario, y el lado socialista, estatista del Partido Comunista de China.
Entonces, la contraposición se da adentro. Para ponerles un ejemplo, Mao era súper estatista, súper socialista, pero después de que sale de la presidencia, llegan al poder, llega al poder, bueno, al poder político del partido, a la Secretaría General del partido, un sujeto llamado Deng Xiaoping, que bueno, que se han escuchado de él, y él era básicamente neoliberal, muy amigo de Estados Unidos. Y en la actualidad está Xi Jinping, que es del otro lado muy industrial, más o menos socialista. Entonces, dentro del Partido Comunista de China también hay diferencias, pero la disputa se da de otra forma. No se dan en elecciones, se da de acuerdo a cómo entran miembros y cómo se da la configuración de poder interno. Es muy, muy interesante, pero es en parte, muy gran parte de la economía política lo que explica por qué China se logró hacer las cosas tan bien en la pandemia a diferencia de Estados Unidos. Y para cerrar esta charla, en los últimos minutos que me quedan, quería hablarles un poco de América Latina, de América del Sur, que básicamente somos nosotros, y cómo todo esto podría ayudarnos a entender nuestra realidad. Perdón. Nosotros como región hemos tenido 500 años desde 1492 una especialización en la exportación de materias primas. Esto varía. En un inicio fue plata, algunos países fue cobre, a otros fue oro, digamos. Tenemos desde las minas de Potosí hasta las minas de Chile como emblemas de América del Sur y su producción. Esto cambia en el tiempo a diferentes productos, pero se mantiene igual. Cuando éramos colonias le exportábamos eso a los imperios español, portugués, etc. Y después eso cambia a azúcares, cambia, si hablamos del Ecuador, a cacao, camarones, plátano, en la actualidad desde al menos el Ecuador desde los 70 es petróleo. Esto cambia en el tiempo, pero exceptuando Brasil desde los 70, 60, todos los países de América Latina nos especializamos en exportar materias primas. Por ejemplo, después del auge de China, como pueden ver en el mapita de la derecha, países como Argentina, Uruguay, Paraguay se especializan en la producción de soya y de carne. Bueno, Uruguay siempre se especializa en carne, pero Argentina se especializa en la producción de soya básicamente para suplir las demandas de China. Y eso es todo, digamos. Eh, eh, y así, bueno, para no alargarme mucho, en diferentes medidas, siempre las economías de América Latina se especializan en la producción de producciones primarias. En el Ecuador, un análisis más pormenorizado nos da cuenta de que esto es así con un acompañamiento del sector financiero, desde sobre todo 1992 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Quizás nunca, no nos acordemos, quizás en general no nos acordemos mucho de esto. Yo nací en 1992, esto pasaba cuando estaba aprendiendo a hablar por poco, pero en 1992 empieza un proceso de financiarización de la economía ecuatoriana con el gobierno de Sixto Durán Ballén, pero sobre todo con la Ley General de Instituciones Financieras y su reglamento en 1994. Esto le da un auge a la posibilidad de especulación del sector financiero ecuatoriano, como pasó con el estadounidense. Quienes han leído y han visto un poco de la historia de esta parte de la historia del Ecuador, tendrán palabras en su cabeza como créditos vinculados, que básicamente era la posibilidad de la banca de ahorro del Ecuador de estar en mercados básicamente de especulación financiera. Y eso lleva a la crisis de 1999. Un proceso similar lleva a la crisis del 2008 en Estados Unidos. Y si quieren, podríamos hablar de cómo eso se proyecta en el futuro en el Ecuador y en Europa y Estados Unidos. Y bueno, en América Latina y el mundo en general. La descripción de los productos del Ecuador, sin irnos a un análisis más detallado, es los principales productos a 2018. Petróleo, como decíamos, camarones, plátanos, pescados, flores, cacao, atún, extractos de aceites vegetales, productos mineros. Y hay un pequeño sector hay una pequeña parte de exportaciones industriales que responden al 1%, más o menos del 1% del total de las exportaciones, es prácticamente nulo. Esto, como veíamos en las anteriores gráficas, ha sido así históricamente. Esa es la configuración política primordial de América Latina. Por ponerles como ejemplo, la primera acción que implementan los países asiáticos para sus procesos de industrialización fue de economía política, fue derrotar a las élites agrícolas a través de reformas agrarias. Esto pasó en Singapur, Corea del Sur, China, casi el país, bueno, no
Sí, los que se industrializaron en todos los países, en todos los países se derrotó a la economía política agrícola, haciéndola a través de reformas agrarias, lo que les obligó a moverse al sector de las industrias y por eso se desarrolló en el sector industrial. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, nosotros seguimos, ya querían, bueno, aquí están un poco los presidentes, querían analizar cuál ha sido su configuración de economía política, quizás lo podemos hacer en las preguntas, pero estos sectores de economía política se ven representados, como decíamos, los sectores económicos para dirimir sus diferencias y enfrentarse y sobreponerse unos con otros, eh, compiten por el Estado y eso se ha representado en el actor del sector agrícola más imponente, digamos, en la historia del Ecuador, o uno de los más ricos, el más rico del Ecuador quizás, Álvaro Noboa y su exportación bananera. En los otros sectores hay como menos monopolio, en el sector bananero hay mucho monopolio. Y del otro lado, uno de los grandes emblemas del sector financiero del Banco de Guayaquil, de los mayores ganadores de la crisis financiera del 99, Guillermo Lazo. Y del otro lado, quería analizar cuáles son los sectores de economía política que están atrás de los dos candidatos que no responden necesariamente a grupos económicos. Como veíamos, bueno, esto lo saqué de las encuestas, no estoy súper actualizado en cuáles son los principales candidatos de las encuestas, pero entiendo son los cuatro. Y bueno, Yacu Pérez, que representa a un porcentaje del sector indígena que está alineado con la producción agrícola, digamos, que son como los trabajadores agrícolas, podría decirse, como veíamos en el mapa inicial de los sectores sociales trabajadores que se dividen en varias zonas. Está sobre todo el sector de los campesinos, como tenemos gran producción agrícola, el sector productor más grande es el de los campesinos. Yacu Pérez de una u otra forma representa en parte ese sector, y también está Andrés Arauz, que representa a un sector. Habría que ver mucho más pormenorizadamente las encuestas, obviamente estoy diciendo algo muy general, pero representa a esta idea de los sectores académicos, es más su principal carta de presentación es su maestría en Estados Unidos y su doctorado, y a las clases medias, trabajadores informales, trabajadores públicos, un pequeño sector de trabajadores industriales, podría decirse, y también campesinos. Esto nos da cuenta de cómo la economía política nos puede ayudar a entender las elecciones y, si quieren, podríamos ver la configuración de las elecciones y de los gobiernos históricamente en el Ecuador. Eso es la presentación. Muchísimas gracias. Justo le atiné a la hora. Eh, Estoy súper encantado de tener sus preguntas ahora y podríamos quedarnos en eso el tiempo que gusten. Yo justo salí de vacaciones de mi primer semestre de la maestría en Londres, entonces estoy con tiempo si gusta. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Y bueno, ahora les dejo el espacio para que ustedes activen su micrófono directamente y conversen con Eric con toda confianza en el tiempo que nos queda, ¿sí? Por favor, activen su micrófono con toda libertad y vayan haciendo preguntas. No, no esperen que les dé el paso. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿puede existir una política económica que sea aceptada y que favorezca a todos los sectores económicos? ¿Respondo una por una o espero a varias, Brian? Ahí tú dime. Si quieres, voy una por una directo. Ya, voy una por una directo. Verán. A ver, sí hay políticas económicas que son buenas para el país en general en el largo plazo y no necesariamente son buenas en el corto plazo. Pongamos, quizás lo más claro a analizar aquí sería Asia, porque es el sector económico del mundo que está teniendo auge ahorita. ¿Cómo fueron sus procesos de industrialización? ¿O cómo pasó esto? En el primer momento, como les decía, hubieron reformas agrarias que básicamente fue quitarle tierra a los grandes terratenientes y dársela, literalmente entregársela a los campesinos. Los distintos países aplicaron o continuaron esa política de distintas maneras. En China se dio la comunalización de las tierras, es decir, los campesinos eran dueños de una parcela individual de tierra, pero se unían a cooperativas y eran dueños colectivamente de tierras. Y en Corea del Sur eso se mantuvo individualizado, pero en el corto plazo fue el mismo proceso. Se les quitó tierras a los grandes terratenientes. Eso en el corto plazo fue malo para ellos, porque tuvieron que mover todo su dinero a la inversión en industrias.
y básicamente fue perder dinero en el corto plazo. Pero en el mediano plazo vemos, mediano y largo plazo, vemos que tienen las industrias más fuertes del mundo y probablemente tienen exponencialmente muchísimo más dinero de lo que pudieran tener si se quedaban en la agricultura. Digamos que hacemos eso en el Ecuador. Y a Alvarito le decimos, todo bien Alvarito, gracias, desde ahora no puedes seguir invirtiendo en comprar más tierras agrícolas, sino que te va a tocar invertir en desarrollo industrial, que es lo que pasó en Asia. En el corto plazo, y aparte sus tierras las damos a los trabajadores, en el corto plazo Alvarito sería la persona más enojada del mundo, porque le estaríamos quitando su propiedad legal, sus terrenos, y le estaríamos obligando a entrar en un sector en el que él no sabe nada. En el corto plazo quizás no habría persona más en contra de esa política que él mismo. Pero en el mediano plazo, sus hijos, sus nietos, podrían no ser dueños de bananeras Novoa, bananera bonita, bananas bonitas se llama, sino que podrían ser dueños, accionistas de industrias Novoa y podrían estar desarrollando muchas políticas complementarias del Estado y podrían no exportar bananas, sino que podrían exportar tecnología, pero tendrían muchísimo más dinero. Pero eso sería en el mediano o largo plazo. A veces muchos de estos problemas, y eso sobre todo, bueno, justo mi maestría es Economía Política del Desarrollo, entonces eso lo vemos en agregados mundiales. En el mediano y largo plazo, casi todos los sectores económicos se benefician de las mismas políticas, pero en el corto plazo no. En el corto plazo, Alvarito podría estar muy enojado, en el mediano y largo plazo, sus nietos nos agradecerían. Yo tengo, se podría decir una duda o una pregunta. De lo que es la independización económica, en la actualidad podemos ver que en Cataluña, España, se está viendo eso también. Quisiera saber si en realidad es como lo hacen ver sobre, podría ser como la economía local, ¿no? Para mejorar la economía, o hay actores políticos beneficiarios detrás, ¿no? Sí, hay una frase en el periodismo que se dice siempre y es, sigue el dinero, como para ver de dónde están las razones de las cosas. Follow the money, le dicen. Y siempre, yo diría siempre, vean quiénes se benefician de determinadas acciones económicas. Sí, por ejemplo, no conozco con mucho detalle el caso de la independencia de Cataluña, pero probablemente es algo similar. Al menos en el debate general, la idea es que la independencia les permitiría, bueno, Barcelona, Cataluña en general es uno de los, no sé si es la zona económica más fuerte de España, o al menos es la segunda o tercera. Su salida a España le implicaría la caída de los ingresos por impuestos y los ingresos generales de la economía bastante fuerte. Además, entiendo que Cataluña es de la parte más consolidada en la academia y también en las industrias. Entonces, su salida obviamente para España sería mala. Y el argumento de Cataluña es, esos impuestos podríamos reinvertirlos para nosotros y no tendríamos que subsidiar al resto de España. Ahora, esto te da en el contexto de la crisis económica española y de la presidencia de Rajoy, que básicamente, si vemos cuáles eran las tres principales políticas de la Revolución Francesa, Rajoy hizo las mismas: reducir el tamaño del Estado, endeudar al Estado y subir los impuestos a todas las clases sociales, no a los más ricos solamente, a veces bajarles a ellos, pero subirles al grueso de la población. Mucha gente estaba enojada con Rajoy en ese momento por esa razón. Entonces, obviamente, habría dos tipos de factores de economía política que juegan ahí. Los intereses de la ciudadanía como un todo, que ven que los impuestos que pagan no son retribuidos en políticas para ellos, incluso pagan cada vez más para para que vean políticas cada vez menos para ellos. Y al mismo tiempo hay sectores económicos que se verían beneficiados obviamente de la independencia. No todos, habría otros que se verían perjudicados porque casi siempre hay un intercambio, un trade-off, como le conocemos en la economía, entre sectores que ganan y otros que pierden, pero siempre, yo diría siempre, vean quiénes son los sectores que ganan y los que pierden en todo lo que tiene que ver con la economía. Siempre, toda ganancia de un actor suele ser, al menos en el corto plazo, como decíamos, la pérdida de otro, y siempre las motivaciones tienen relación con la economía. La economía y política están súper entrelazadas. Yo tengo una pregunta. Bueno, quizás no es el Claro. caso, pero ¿qué diferencia tendría la economía política del mandato de lo que es Rafael Correa con el mandato actual?
Esa es muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta, gracias. Yo diría que en el lado de, por ejemplo, tomemos algunas de las cosas más visibles, para empezar por ahí. Tomemos, por ejemplo, a las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio que representan sobre todo a las y los importadores en la economía ecuatoriana y a algunos de los productores agrícolas, pero sobre todo a los importadores. En el gobierno de Rafael Correa eran, yo diría, la oposición número uno o número dos máximo, pero estaban completamente en contra. En el gobierno de Lenín Moreno pasaron a ser parte del gobierno. No nos olvidemos, el presidente del, creo que se llama Asociación de Industrias, Asociación de Empresarios del Ecuador, que en el periodo de Rafael Correa era Richard Martínez, y eran muy opuestos, las críticas eran constantes. Con Lenín Moreno, él pasa a ser ministro de Economía. Pasa de estar en contra a ser parte del gobierno, estar completamente a favor. Y si vemos, por ejemplo, en momentos claves del gobierno de Lenín Moreno, como en la reducción de los subsidios a los combustibles, uno de los sectores que más apoyó la reducción de los subsidios fueron las cámaras de comercio. Eh, Habría que hacer una síntesis de esos pronunciamientos, pero fueron fundamentalmente ellos. Entonces, hay un giro drástico de los actores detrás de la economía política de ambos gobiernos. Solo tomando el caso de la Cámara de Comercio, de actores claves como Richard Martínez, que pasaron de estar en contra a estar completamente a favor. Pero también podemos irnos un poco más allá y argumentar lo mismo con el sector financiero, por ejemplo. El sector financiero, por ejemplo, con el dinero electrónico, no sé si se acuerda, tenían una oposición al gobierno de Correa que era sin tregua, podría decirse. Estaban completamente en contra de que el Banco Central del Ecuador maneje el dinero electrónico, y Lenín Moreno, cuando cambia el giro, les entrega el dinero electrónico, y la banca también ha sido uno de los sectores que más ha apoyado el proceso o las políticas de Moreno. También en el 2018-2019 fue el año en el que tuvieron las ganancias más grandes de la historia del Ecuador como sector. Sus ganancias han crecido exponencialmente, quizás también por la desregulación, porque les entregaron este tipo de cosas durante el periodo de Moreno. Y había un análisis que vi, un escrito que rodaba lo encontré en Twitter, había un documento que hacía un análisis de la votación de los partidos en la asamblea durante el periodo de Lenín Moreno. Y el que más ha votado a favor de las propuestas de Lenín Moreno es, creo, que responde a la economía política del sector financiero del Ecuador, sobre todo al del Banco de Guayaquil y Guillermo Lazo. Entonces ha habido un giro bastante fuerte.